Israel fue el que destruyó la economía en la Franja de Gaza. Y eso no lo digo yo, no lo dice el grupo Hamás, no lo dicen los palestinos en la Franja de Gaza, lo dice la ONU. La Organización de las Naciones Unidas fue quien señaló este hecho. Compartió un informe en el cual reveló que el bloqueo que realizó Israel a la Franja de Gaza, que arrancó o entró en vigor desde el 2007, ha provocado una caída significativa en el Producto Interno Bruto real per cápita en esta Franja de Gaza, en esta zona, y un fuerte aumento del desempleo y la pobreza. El informe fue emitido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Repito, no lo digo yo, no lo dicen las noticias, no lo dice el grupo Hamás, este grupo terrorista que atacó a Israel, no lo dice el pueblo palestino que está siendo masacrado por los israelíes, no. Lo dice la organización más importante del mundo, que durante el conflicto militar pasado, que fue el de Ucrania y Rusia, no se habló tanto, no vimos una participación como tal de la ONU, pero en esta ocasión sí. Si bien condenó los ataques del grupo Hamás contra el pueblo de Israel, ha condenado de igual forma o con mucha más fuerza incluso los ataques que ha realizado Israel al pueblo palestino. Y digo al pueblo palestino porque finalmente las personas que están perdiendo la vida, a pesar de los ataques que hacen contra uno de los altos mandos del grupo Hamás, a sus alrededores, varios inocentes pierden la vida. Según este informe, en el periodo del 2006 al 2022, la población de Gaza aumentó un 61%, pero el Producto Interno Bruto de esta nación únicamente creció un 1.1%. Y el Producto Interno Bruto real per cápita lamentablemente se redujo un 27%, de $1,994 en el 2006 a $1,257 en el 2022, antes de que se evolucionara este conflicto, antes de que se enfrentaran nuevamente Hamás contra Israel. En comparación, esto con los $2,923 y $4,458 de la ribera occidental, respectivamente. En el mismo periodo, la divergencia regional en las condiciones de vida también se amplió, ya que la participación de Gaza en lo que es la economía palestina, en la cual se incluye también Cisjordania, se contrajo del 31% al 17.4%, y esto lo dice la ONU. El encierro que hicieron con la Franja de Gaza tenía a los ciudadanos sin nada. En este momento y de forma oficial le quitaron los alimentos, los medicamentos, la electricidad, el agua, el combustible, todo. Pero antes de que se realizara este conflicto entre Palestina e Israel, los ciudadanos ya vivían en la pobreza. Además, en este mismo periodo, la fuerza laboral creció un 112%, pero el número de trabajadores desempleados también aumentó un 157%. El desempleo del 34.8% se elevó a un 45.3%, uno de los niveles más altos del mundo. Israel tenía a la Franja de Gaza en la miseria desde el 2007.
La ONU lo sabía, el mundo lo sabía y nadie hizo nada al respecto. Pero bueno, el crecimiento de la población y la fuerza laboral, aunado a la escasez de empleos, fue lo que resultó en la pérdida de generaciones de trabajadores empobrecidos, no calificados y descalificados. En el momento del establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que fue en 1994, Gaza tenía aproximadamente los mismos niveles de vida que Cisjordania, con una relación entre el Producto Interno Bruto per cápita y el de Cisjordania del 97%. Esta proporción, que eran casi iguales, cayó a un 44% con el inicio de las restricciones y los cierres que hicieron a la Franja de Gaza únicamente. Alcanzó el mínimo histórico en el 2021 con el 27.7%. Esa era la diferencia entre el estilo de vida, por así decirlo, de los ciudadanos de Cisjordania que vivían bajo el régimen de la Autoridad Nacional Palestina y de los que quedaron encerrados en la Franja de Gaza, completamente separados. El informe señaló que la economía de Gaza ha sufrido una importante distorsión estructural debido a las restricciones de este movimiento. El acceso limitado a insumos importados, la destrucción de la base productiva, pero sobre todo el aislamiento semi-autárquico de los mercados nacionales y globales. Nadie hacía negocios con la Franja de Gaza porque Israel los tenía encerrados, porque Israel los tachó, como en ese lugar se encontraba este famoso grupo Hamás, los tachó de terroristas, entonces nadie puede hacer negocios con ellos. Esta transformación ha reducido la participación de la agricultura también y la manufactura en la economía, del 32% en el 1995, a un 17.6% en el 2022. El daño infligido bajo la ocupación de Israel en la Franja de Gaza se extiende a todos los sectores de la economía a través de varios canales, el más destacado de los cuales es, por supuesto, la pérdida de tierras y de recursos naturales a causa de los asentamientos, la prohibición o restricciones a la importación de ciertas tecnologías e insumos bajo el régimen de doble uso. El sistema de listas y las barreras al movimiento que elevan los costos de producción, transacción y comercio y por lo tanto erosionaron y atrofiaron la competitividad de todos los productores palestinos. Mientras Israel se hacía cada vez más rico, amigo de los poderosos como Estados Unidos, la Unión Europea, los miembros de la OTAN, Palestina fue encerrada, les cortaron todas las posibilidades de salir adelante, de comercializar con el extranjero, ni siquiera podría recibir la ayuda de Rusia o de China. Pero lo más triste es que la ONU sabía que les estaban robando sus tierras a los palestinos, que les estaban robando o les están robando sus recursos naturales. Los llamados colonos israelíes son los que se quedaron con esos territorios. Las barreras del movimiento, de las jaulas que prácticamente encierran a toda la Franja de Gaza, y nadie dijo absolutamente nada cuando todos lo sabían desde el 2006. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo proyectó que las perspectivas económicas son muy sombrías para Palestina, para la Franja de Gaza.
y al mismo tiempo recalcó que las limitaciones relacionadas con la ocupación, porque así lo mencionan y quizás es el punto más importante a destacar, porque finalmente reconocen que Israel robó los territorios de Palestina, del pueblo palestino. No del grupo Hamás, no estamos hablando del grupo Hamás, estamos hablando de los ciudadanos, los civiles inocentes que fueron eliminados de sus hogares, los corrieron. Hay un video que circula a través de las redes sociales y que precisamente la noche de este jueves lo estaba viendo, de un niño palestino que se encontraba precisamente por estas barreras que colocaron los militares de Israel. Y era un niño como de 8 años, de acuerdo al video compartido en las redes sociales. Este niño estaba y se le notaba la cara de aterrado, porque estaba él solo, rodeado como por 15 o 20 militares de las fuerzas de la defensa de Israel, y lo estaban cuestionando. ¿De qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás aquí? Y la cara del niño en ese video que se está compartiendo es terrible. Se llevan al niño, se lo intentan llevar, no sabemos a dónde. De hecho, hay muchas noticias donde señalan que se llevan a los niños arrestados porque salieron a la calle cuando no deberían de salir a la calle, o querían llegar a su escuela o a algún lugar, y lamentablemente por ese preciso momento pasaron los militantes o los militares del ejército de Israel. Y varios niños incluso han sido prácticamente secuestrados de sus hogares o de las calles, los toman y se los llevan a algún lugar. Nadie sabe dónde. A este niño, en el video que se logra compartir, uno de los militares es el que lo escolta a lo que parece ser un techo, y más adelante se observa cómo las mujeres que se encontraban en las calles logran apartar al niño de los militares y lo meten presuntamente a una de las casas que se encontraban por esta zona y lo logran proteger para que no se lo lleven los militares de Israel, a un niño de 8 años. De esto nuevamente nadie habla. Y esperemos que no nos corten el video. Pero ese video definitivamente me partió el corazón. Porque ¿qué puede hacer ese niño? Y la cara de aterrado de ese niño se me va a quedar grabada para siempre. Porque así como él, que lograron grabar, ¿a cuántos más se han llevado los del ejército de Israel? Y no vemos a una corte penal internacional emitiendo una orden de aprehensión contra todos los militares, una orden de aprehensión contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Porque les suena eso, el secuestro de niños que supuestamente hizo Vladimir Putin, que los llevó a un refugio en Crimea, mientras las ciudades de Donbass, Lugansk, Jersón y Zaporilla estaban siendo bombardeadas. Y más adelante esos niños regresaron a sus hogares o con sus familias. Pero la orden de arresto contra Vladimir Putin sigue vigente. Y no vemos esas mismas órdenes de aprehensión contra estos militares, contra el primer ministro de Israel. El Fondo Monetario Internacional estimó que el impacto de flexibilizar las restricciones relacionadas con la ocupación serían aproximadamente 3 veces mayores que el impacto de mejorar el clima empresarial, la electricidad y el suministro de agua a Palestina. Está diciendo que es más importante mantener estas restricciones que entregarle electricidad y agua a los palestinos, que se lograra invertir en Palestina. Ya sabemos quién manda
Ya sabemos quién manda en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.